buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde estamos presenciando este webinar. En nombre de la Universidad del SEMA y del Departamento de Relaciones Internacionales, el cual dirijo, para nosotros hoy es un placer estar reunidos con nuestros colegas y con académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Queremos agradecer a la Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén por hacer este encuentro posible, y quisiera darle la palabra a Marisa Berman, directora de la asociación. Por favor, Marisa. Muchas gracias, para nosotros un placer poder organizar juntos este seminario. La Universidad Hebrea de Jerusalén es una de las instituciones académicas y de investigación más distinguidas del mundo. Fundada por visionarios como Albert Einstein y Sigmund Freud, está rankeada entre las 100 mejores del mundo y primera en Israel, habiendo cosechado en los últimos años, a través de sus estudiantes, profesores y exalumnos, 8 premios Nobel. En la actualidad, cuenta con 24.000 estudiantes, 2.000 de ellos de 90 países, participando de programas de intercambio con las universidades líderes del mundo como Cambridge, Harvard, MIT, NYU, Oxford, UCLA, Yale, entre otras, con un enfoque centrado en la investigación y el desarrollo. Sus 100 centros e institutos han impulsado más de 8.900 patentes, 2.200 inventos y 130 campañas a través de IZOOM, la empresa de transferencia tecnológica que comercializa las innovaciones y promueve las startups. Es una universidad centenaria cuyos egresados son pioneros en nanotecnología, ciberseguridad, derecho, agricultura, ciencia política, medicina y economía, entre otras disciplinas. Desde el año 1938, los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén trabajan para conectar a la Argentina con el talento de la Universidad Hebrea, además de difundir sus logros y avances, apoya el intercambio académico y promueve la cooperación a nivel empresarial y gubernamental. La Fundación contribuye con equipamiento de enseñanza e investigación, a la vez que promueve un fondo para el otorgamiento de becas a estudiantes y profesores sobresalientes. Contribuye también a la transferencia de tecnología y patentes. El apoyo de los amigos se renueva con la universidad en la búsqueda de un mundo mejor. Invertir en conocimiento, excelencia e innovación es nuestra tradición. Agradecemos la participación de los profesores que conformarán este seminario, a Alfred Tobías y a Daniel Shaidlowski. Quisiera presentar también a la doctora Sybil Rhodes. La doctora Rhodes es la directora del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del SEMA, y estará hoy acompañando y liderando el webinar, moderando las preguntas que pudieran surgir del público durante la exposición del doctor Tobías. Sin más, Sybil, si quieres dar comienzo formal a la actividad. Bueno, muchas gracias, Eugenia y Marisa. Para mí es un gran placer presentar a nuestro expositor, el doctor Alfredo Tobías. Es oriundo de Barcelona, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde imparte clases de integración económica europea, teoría del comercio internacional, política comercial y economía de los países mediterráneos. Dirige la Cátedra Jean Monnet de Relaciones Económicas Exteriores de la Unión Europea y ha sido recientemente profesor visitante de la Universidad de Luxemburgo, la Universidad de las Fuerzas Armadas en Múnich, de la Universidad de Varsovia, la Universidad de Ginebra, Universidad de Masaryk en la República Checa, y en dos institutos en Barcelona importantes, IS y IBE. Es copresidente de la Asociación Israelí de Estudios Europeos y miembro del directorio del Foro Euro-Mediterráneo de Institutos de Estudios Económicos. Y les aseguro que lo que acabo de presentar es una versión muy reducida del currículum, pero me parece que lo importante es que puede empezar con su presentación. Solamente voy a decir que los que tienen preguntas las pueden escribir en la sección Q&A y voy a presentar algunas al final si hay tiempo, pero vamos a tratar de terminar todo dentro de
una hora me habías dicho, ¿no? Eugenia Marisa. Así que, bueno, por favor, Alfredo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por darme la posibilidad de exprimirme delante de vosotros. Debido a la falta de tiempo de tantas cosas que hay que decir sobre este tema, he pedido a Javier Rachman, que está con nosotros, de colocar de vez en cuando el outline, el sumario de lo que quiero explicaros, y así más o menos podéis seguir más o menos dónde estamos en la conferencia. Ya anuncio que no podré hablar de todos los puntos, y si hay alguno de vosotros que se interesa por alguno de los puntos que no puedo tocar, que me comunique directamente o a través de Marisa Berman, de los amigos de la Universidad Hebrea, por ejemplo. Bien, le voy a pedir a Javier que baje esta página para que vean el contenido, y seguidamente empiezo ya con el primer punto, que es la situación del este del Mediterráneo en cuestiones energéticas antes de la revolución del gas de la que voy a hablar hoy. Primero de todo, quisiera hacer un recordatorio geográfico que para muchos de vosotros será ya conocido, pero es posible que valga la pena de rememorar a todos unos cuantos puntos. Lo primero de todo, recordaros que alrededor del Mediterráneo se sitúan unos 20 países en total, y empezando por Libia, que está abajo de este mapa que enseño. Si nos vamos hacia el oeste, vamos a encontrar países que no aparecen en la imagen, como sean Túnez, Argelia, Marruecos, España, Francia. Luego ya viene Italia, que lo veis aquí, Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, y entonces ya vienen todos los países de lo que vamos a llamar el este del Mediterráneo, es decir, los veis en el mapa, como sean Grecia, Turquía, Chipre, la isla de Chipre, Siria, Líbano, Israel, la autonomía palestina y Gaza, y luego en el sudeste del mapa, o sea, de la cuenca del este del Mediterráneo, encontramos naturalmente a Egipto. Hay quien de vosotros dudaría de que Jordania y la autoridad palestina de la West Bank, de la orilla occidental, sean parte del mundo mediterráneo, puesto que no lindan con el mar Mediterráneo estrictamente hablando. Pero tanto la Unión Europea como la mayor parte de académicos incluirían a Jordania y a la autonomía palestina como países partes del mundo mediterráneo. Por otro lado, que yo sepa, no hay nadie que diría que los países del Golfo, inclusive Arabia Saudita, que aparece aquí en el extremo derecho y abajo, que los países del Golfo sean parte del mundo mediterráneo. Por otro lado, precisar que Albania, Croacia y Montenegro en los Balcanes no pertenecen a la cuenca del este del Mediterráneo convencionalmente, y tampoco Libia. Es decir, que estos países que acabo de mencionar, Albania, Croacia, Montenegro, Libia,
forman parte del Mediterráneo central, en la misma categoría, diría, que Italia. Ahora bien, precisaros y acordaros de vuestros estudios que el país central en el Mediterráneo, el país que está en el centro del Mediterráneo mismo, es Italia. Y no por nada, el único imperio mediterráneo que ha existido fue el Imperio Romano, que fue dirigido desde su centro geográfico. Tampoco nos extraña que Mussolini, el dictador fascista, veía como uno de los papeles de Italia de organizar el Mediterráneo alrededor de Italia. Y eso no extraña. Entonces, para terminar, diré que el este del Mediterráneo empieza en Grecia y acaba en Egipto. Total, unos 9 países, 9 países que nos interesan aquí. Demográficamente, es decir, en plan de población, y para ir muy deprisa, hay 2 gigantes entre los 9. Y son gigantes demográficos incluso a nivel mundial. Me refiero naturalmente a Turquía por un lado y Egipto por el otro. Ambos países rondan alrededor de los 90 millones de habitantes. Egipto acaba de cruzar la línea de los 100 millones de habitantes. Por lo tanto, el doble, si no me equivoco, que Argentina, pero naturalmente menos que Brasil. Pero más o menos ya os hacéis una idea de que son países muy poblados, muy poblados. Entre todos los demás, entre los otros 7, el que viene en la lista sería Siria, pero es un país que ha visto decrecer su población con la guerra civil. Hoy en día se cree que hay unos 17 millones que viven en Siria aún, hay muchísimos refugiados y vamos a dejar el caso de Siria aparte porque no hay datos fiables, el país está destruido económicamente y por lo tanto nos vamos a concentrar en todos los demás. Bueno, en los que siguen a Turquía y Egipto, que son gigantes, están Grecia e Israel, ambos países de unos 10 millones de habitantes, o sea, mucho más pequeños demográficamente, y el país que le sigue inmediatamente, también con una población que oscila dependiendo de los refugiados que contemos o no contemos, está Jordania. Jordania en unas estadísticas aparece con 8 millones, en otra con 9 millones, en otra con 10 millones. De todas maneras, todos los países después de Grecia e Israel son países que tienen menos de 10 millones de habitantes e incluso hay un microestado que es Chipre, que tiene 1 millón de habitantes. Si a todo lo que he dicho de población le añadimos la productividad media de cada habitante, resulta que Israel y Grecia compensan en parte su debilidad demográfica cara a Turquía y Egipto, y esto contribuye a que económicamente Turquía y Egipto y Israel y Grecia no están tan distantes entre ellas. Si lo analizamos desde el ángulo de la demanda agregada y sobre todo el consumo, está clarísimo que Turquía es el mercado más grande de nuestra zona de lejos, seguido de Egipto, pero Egipto seguido de bastante cerca de Grecia e Israel. Todos los otros países de la cuenca son mercados pequeños a nivel de la región y minúsculos a nivel mundial. Por ejemplo, nada más lo digo para que estéis al tanto, ¿no? La autonomía palestina pesa económicamente entre 5 y 10% de lo que pesa Israel. O sea que estamos hablando de Jordania, de Líbano, de Chipre, de incluso Siria, como mercados
pequeñísimos, potencia de compra muy, muy limitada. En definitiva, tenemos 4 grandes actores regionales que son Grecia, Turquía, Israel y Egipto. Y aún así, quiero señalar que Turquía tiene un producto nacional bruto de 3 a 6 veces el de Israel o el de Grecia en unidades de poder de compra. No por nada, Grecia está obsesionada desde siempre por el poder económico, político y militar turco, y no por nada confía que su pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN sean suficientes para pararle los pies a Turquía. Hasta 2010, en conferencias internacionales a las que yo asistía, siempre se hablaba de 2 binomios en el Mediterráneo oriental. Había el binomio Egipto-Israel y el binomio Turquía y Grecia. Es decir, que se decía que el binomio Egipto-Israel le traía sin cuidado lo que pasaba en el otro binomio de Turquía y Grecia, y al revés. Con los descubrimientos de los hidrocarburos de los que vamos a hablar hoy, esto ha empezado a cambiar y muchísimo. Es decir, que ahora vamos a ver interacciones entre los 4 y no de 2 en 2. Para acabar este panorama, conviene no olvidarse que, y esto me parece lo más importante, porque es una lección de modestia, es que en realidad las 3/4 partes, repito, las 3/4 partes del PNB mediterráneo, del Producto Nacional Bruto del Mediterráneo, se sitúan en el noroeste y centro del Mediterráneo, o sea, Francia, Italia y España. Francia, Italia y España suponen el 3/4 partes de todo lo que producimos los mediterráneos. Y el este del Mediterráneo, de hecho, es un apéndice. Y para acabar de desmoralizarnos a la gente de nuestra cuenca, diré que todos juntos, todos los 9 juntos, debemos ser algo así como 10% de la Unión Europea y de los Estados Unidos. O sea que el PNB de todos los 9 países del este del Mediterráneo, inclusive Turquía e inclusive Egipto, todo esto no es más que 10% de los Estados Unidos o 10% de la Unión Europea. En plan de hidrocarburos, ahora ya nos concentramos en energía, recursos energéticos. Tradicionalmente, el este del Mediterráneo era simplemente una zona de tránsito de hidrocarburos desde el Golfo Pérsico o Arábico, como queráis, a Europa. El ejemplo más conocido es el papel del Canal de Suez. El papel del Canal de Suez era canalizar por barco el petróleo que venía del Golfo al resto de los países mediterráneos, como sean Italia, etc. Y esto quizás con la excepción de Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque Turquía no solamente ha sido país tránsito de petróleo y gas desde el Golfo a Europa, sino también desde los países del Cáucaso, como sea Azerbaiyán, y esto desde 2006. Quiero añadir, para los que a lo mejor se ofendan sobre este punto, que no me olvido de que Egipto y Siria, es verdad que eran productores de petróleo antes de 2010, pero lo eran de pequeña talla y eran exportadores minúsculos comparados con el resto del mundo. Es decir, para resumir, la zona del este del Mediterráneo es una zona que ha sido tradicionalmente una zona de paso de mercancías, inclusive de petróleo, y luego ha sido muy pobre en estos recursos energéticos hasta 2010.
Bien, ahora pasamos a las reservas del gas en el este del Mediterráneo que han sido descubiertas. Javier, pon el otro mapa de donde se ven los pozos que se han descubierto. Vamos a ver. En el año 2010, repito, hace justo una década, los Estados Unidos publican un Geological Survey, o sea, un panorama geológico de la zona del este del Mediterráneo, y concluía que la cuenca este del Mediterráneo podría contener unos 3.400.000 millones de metros cúbicos de gas, comparable a las reservas de Irak. Os digo esto para que tengáis una idea de lo que decían los Estados Unidos que podría haber allí. Ahora bien, añadir que Noruega en 2012 publica un survey de la geología del petróleo, concentrándose en otros posibles campos petrolíferos más allá del este del Mediterráneo, en el sur de Creta y en el mar Jónico al oeste de Grecia. No vamos a hablar de esto. De todas maneras, Grecia no ha sido capaz de descubrir gran cosa en el mar Jónico hoy en día. Por lo tanto, nos concentramos en el mapa este y vemos que este mapa cubre lo que se llama la cuenca del levante del Mediterráneo, del Levant Basin en inglés, y que cubre un área de unos 80.000 kilómetros cuadrados, algo así como la extensión de la República Checa. Este área, aparte de gas, según los Estados Unidos, contendría cantidades no despreciables de petróleo del orden del 1,7 mil millones de barriles. Ahora bien, a nivel mundial no es gran cosa. Es decir, no es el petróleo lo que obsesiona a los 9 países, sino las reservas de gas. Y estas reservas de gas del Levante son aproximadamente el doble de las estimadas para Argelia. Entonces, para resumir, no es que lo que se haya descubierto sea fenomenal a nivel mundial. Las reservas que se han encontrado están muy lejos de alcanzar las reservas de las grandes potencias gasíferas, que son Qatar en el Golfo Pérsico, Rusia, Irán y los Estados Unidos mismos. Es decir, que estamos hablando de algo de tipo regional más que de tipo mundial. Bien, dicho esto, ahora paso al punto que habla de Israel como ilustración de la rápida transición energética en el este del Mediterráneo desde 2010. Israel intentó desde 1950 de encontrar gas en el mar y solamente mucho más tarde, en 1999, encuentra cantidades un poco más que insignificantes, los llamados Pozo Noa y Pozo Mari, descubiertos en 2000 y que llevan a un agrupamiento que se llama Yam Tetis. Esto no es prácticamente nada, ya explicaré luego lo que pasó con Yam Tetis. Lo más importante es lo que ocurre en 2009. En 2009 se descubre el campo gasífero de Tamar, que veis en el mapa de Tamar, y luego a finales del 2010 se encuentra Leviatán. Entonces, estos pozos se encuentran, estos recursos se encuentran a 1.500, 1.700 metros de profundidad y son descubiertos por una empresa americana
que se llama Nobel, empresa de tamaño pequeño o mediano comparado a las grandes como sean Shell, Chevron, BP, etc. Los pozos se encuentran, como veis en el mapa, a la altura de Haifa, en el norte de Israel, y más o menos entre 80 y 130 kilómetros de la costa. En cuestión de cantidad, parece ser que el pozo de Tamar contiene entre 275 y 300 billones de metros cúbicos y Leviatán el doble de esta cantidad, entre 480 y 620. Es decir, que Leviatán es mucho más importante que Tamar. Entonces, en 1910, cuando se hacen estos descubrimientos y antes de comenzar la perforación, ya Israel consumía bastante gas para producir electricidad. 40% de la electricidad provenía ya del gas y no del carbón. Provenía de Egipto, como diré más tarde, aunque esto sorprenda aquí, y de Jan Petis, este pozo pequeño formado por Noah y Mari. Ahora bien, en 2013 hay una gran crisis que empieza en 2012, de hecho, por un lado debido a la primavera árabe, que hace que el oleoducto, el gasoducto que llevaba gas de Egipto a Israel sea bombardeado por guerrillas irregulares y que el tráfico de gas queda interrumpido e Israel se queda sin gas de Egipto. Y por otro lado da la carambola que el pozo de Jan Petis se extingue. Es decir, que como una diputada de la Knesset ha dicho, el año 2012-2013 son años negros para la economía de la electricidad en Israel. Es la primavera árabe de Israel, que se dice, ¿no? Porque, como parece importante señalar, Tamar da la carambola que puede empezar a abastecer a mitades de 2013 a la compañía de electricidad. Es decir, que hay un elemento de milagro aquí, porque cuando se para Egipto y se acaba el gas de Jan Petis, se pone en servicio Tamar. Las reservas de Tamar de por sí son suficientes para Israel. Se ha calculado que con Tamar solo Israel puede autoabastecerse de gas por 40 años y aún le sobra un poco. Es decir, que no le hace falta para nada Leviatán. Leviatán nada más puede ser para la exportación. Y ahí están los problemas. Pero de esto hablaremos dentro de un momento. Una de las cosas que quería señalar a nivel de medio ambiente es que desde el principio los verdes en Israel se van a oponer de que el gas de Leviatán y de Tamar sea conducido a la costa norte de Israel por motivos medioambientales, es decir, que van a destrozar las playas más bonitas que tiene Israel y también Haifa. Es decir, que para acallar estas protestas se decide de construir un gasoducto mucho más largo entre Tamar o Leviatán hacia la costa, hacia el sur de Israel, en Asdod. Otra cosa que cabe la pena decir, desde el principio Israel empieza a reflexionar de cómo exportar
en qué forma, y le parece que lo que le permite más margen de maniobra es construir sus propias empresas de licuefacción del gas. Porque claro, si uno hace licuefacción del gas, no tiene que contar con la cooperación de los vecinos. No hay que establecer gasoductos ni que o pasan por el territorio de otro o pasan por el mar de otro, por las aguas territoriales de otro. Sin embargo, muy deprisa se desiste por el costo fenomenal de estas plantas de licuefacción de gas, que por cierto en el resto del mundo tienen ya sobreproducción, es decir, que hay demasiadas instalaciones para lo poco que se hace líquido, digamos. Darse cuenta hasta qué punto Israel no estaba preparada para estos descubrimientos. No se conocían las técnicas de perforación en subsuelo acuático, plataformas marinas, cómo conducir el gas a tierra, cómo distribuirlo, construcción de plantas LNG. Israel tiene muchas virtudes, pero de esto no se sabía absolutamente nada. Y es por eso que se tuvo que recurrir a empresas americanas y adaptarse. Todo era completamente nuevo. De entrada, una de las discusiones más interesantes era de si exportar o de si simplemente guardar las reservas. Es decir, dejar lo que no se consuma en Tamar y sobre todo en Leviatán para asegurar la seguridad energética de Israel. Todo esto debido a la crisis mundial económica de 2008, como sabéis, el precio del barril de petróleo y por lo tanto el precio del gas se hunden. El precio del barril baja a $30 y ya para entonces se dice, bueno, construir una planta LNG no es viable, cuesta un ojo de la cara y no vale la pena. Hubo que esperar que el precio del petróleo vuelva a subir alrededor de $50 para que se empezase de nuevo a reflexionar sobre la cuestión. Hablo del año 2017-2018. Sin embargo, ya estaba claro entonces que ya hemos pasado la época de oro de la explotación del gas y del petróleo. Eso que hubo en los años 70, en el tiempo de la OPEP, como la organización de productores, de exportadores de petróleo, que dieron lugar a el éxito de los países del Golfo, que todos admiramos con rascacielos y todo esto viene de los años 70. Esto ya no se repetirá. La razón es porque las nuevas tecnologías han permitido a los Estados Unidos y a Canadá explotar la roca bituminosa con la técnica del fracking. Se han descubierto nuevos pozos offshore en Alaska que han contribuido a la oferta mundial de petróleo de manera masiva. A medida que pasa el tiempo, la tecnología de licuefacción del gas se va abaratando, con lo cual, y esto es un punto muy importante, la explotación del gas ya no viene limitada por la dimensión del mercado como antes. Me explico. Antes, para comercializar el gas, se necesitaban gasoductos. Era la única manera de llevar a destino el gas. Mientras que para el petróleo, eso era el caso nada más a principios del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, grosso modo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla
la técnica de los supertankers, como sabéis muy bien, que surcan los océanos. O sea que el petróleo va a tener un mercado mundial, mientras que el gas va a tener un mercado, siempre mercados regionales, porque es muy tributario de los gasoductos. Ahora bien, os dais cuenta que esto está cambiando y que ahora el mercado del gas se está volviendo en mundial. Y para daros el ejemplo más conocido, los Estados Unidos ahora quieren exportar gas a Europa, que es un mercado colosal, con barcos de licuefacción de gas. Esto lo puede hacer un país como los Estados Unidos porque tiene la potencia de inversión ingente en estos barcos colosales que llevan gas y en instalaciones portuarias especiales, porque no os olvidéis que no solamente hay que licuificar el gas, sino que hay que regasificarlo en destino. O sea que es una complicación de gran tamaño, no es una cosa fácil. Le viene demasiado grande a Israel y le obliga a Israel en esta materia a cooperar, como vemos, con Egipto. Entonces, las perspectivas de exportar gas para Israel se hacen cada vez más pequeñas. Primero de todo, somos nuevos en el terreno. Hay que amortizar los gasoductos que se construyen. Rusia ya los tiene amortizados desde hace tiempo. En fin, el batacazo de la crisis del corona también baja la demanda, etcétera, etcétera. Es evidente que Israel se encuentra en una situación cada vez más difícil porque se da cuenta que si no es con una cooperación intensa con sus vecinos, no hay manera de exportar en el futuro. Entonces, decir que a todo lo que he dicho, que es más o menos técnico, es decir, hay que cooperar por motivos logísticos y técnicos, pero también hay los que dicen, bueno, pero hay un lado bueno, que es que estratégicamente cooperar no puede ser más que bueno, pero lo que pasa es que en esto de tenerse que entender con los vecinos, también puede haber conflicto, precisamente en la explotación de los recursos mineros, porque hay disputas sobre aguas territoriales y sobre fronteras. Es decir, que lo que se pensaba en parte antes, que toda cooperación, todo descubrimiento de este tipo llevará a más paz en la zona por obligar a los vecinos a ponerse de acuerdo y no tirarse bombas, no es estrictamente hablando verdad, porque antes de comenzar a explotar ya hay disputas de a quién le pertenece ese gas. Esto, visto desde el punto de vista de un inversor, es muy importante, porque si hay conflictos, esto le pone al inversor los pelos de punta, como os podéis imaginar. Es decir, que el inversor va a decir, bueno, primero resolver el conflicto político y luego ya hablaremos de las cosas técnicas, ¿no? Bien, eso es por lo cual mucha gente de Israel, en aquel momento, hablo de los 2010 a 2015, decía que es mejor no cooperar, no depender de la cooperación, guardar el gas debajo del agua para asegurar la energía. Eso es bueno desde el punto de vista medio ambiente. Y los que estaban a favor de esta doctrina eran, por un lado, los verdes, naturalmente, y por otro lado, la izquierda dura, que de todas maneras está contra la globalización. Es decir, que no le gusta la globalización. En cambio, los que querían que se exporte el gas
sobre todo la gente de derecha. Es decir, lo que no se utilice en casa lo vamos a exportar. ¿Pero por qué lo vamos a exportar? Sobre todo por motivos económicos o por motivos políticos y estratégicos. Y la realidad era que dominaban los segundos argumentos. Es los que tienen en cabeza el señor Netanyahu y el señor Stiglitz. Es decir, que cuando uno exporta petróleo, tiene un asset, tiene un activo en mano, un activo estratégico en mano. Esto está claro y tiene influencia, porque como Rusia lo ha probado con Ucrania, el que tiene esto en mano puede decirle al otro, si no te portas bien, te corto. O sea que tienes influencia. O sea, si Jordania empieza a hacer terrorismo o lo que sea, pues Israel le dice, bueno, pues te corto y entonces te quedas ahora. O sea, hay esta idea de dependencia estratégica. Porque hay gente que dice que lo que le tenemos que cobrar, o sea, lo que ingresamos por exportaciones de gas a Jordania y a la autoridad palestina, lo que cobramos es muy poco. Hay que hacerles un precio muy bajo para que lo compren. Y entonces viene gente en Israel que dice, sí, y el que paga el pato somos los israelíes. ¿Por qué? Porque la compañía Nobel está vendiendo a la compañía de electricidad israelí gas a un precio muy alto, probablemente para compensar el precio bajo que obtiene en los mercados exteriores. O sea, veis un poco el juego que hay. Eso me lleva rápidamente a hablar de los gasoductos que hay. Por favor, poner la imagen de los gasoductos. Aquí vais a ver que no figura no figura aún el gasoducto a Jordania. Y es muy curioso porque es el más fácil de hacer y de hecho es el que se hizo rápidamente después de firmar un acuerdo con Jordania en 2014. Las exportaciones empezaron en 2018 y en silencio. A lo mejor es por eso que no aparece en el mapa. Es decir, que parte del público jordano está aún contra toda normalización de relaciones con Israel. Los que saben un poco de la zona saben que más de la mitad de la población de Jordania son palestinos y los palestinos no quieren la normalización de relaciones con Israel porque se lo guardan como carta de negociación en cualquier negociación futura para resolver el conflicto. Y ahora, por ejemplo, habéis leído en la prensa cómo los palestinos están completamente opuestos a la normalización de relaciones económicas entre Israel y los países del Golfo. Es decir, que para ellos esto es un desastre, porque querían guardarse esto para hacer presión sobre Israel. Si los países árabes que no son palestinos cooperan con Israel, a los palestinos se les gasta la carta esta que tenían. Bueno, hay que decir que el rey de Jordania, entre las presiones palestinas y lo interesante del gasoducto de Israel, optó por lo segundo. ¿Por qué? Porque la alternativa iraní, para él son más costosas. Exigen la construcción de una planta de regasificación en Aqaba, puesto que el gas vendría por el Golfo y en barco desde Qatar. Y esto es carísimo cuando Israel lo tiene al lado. Ha bastado hacer un gasoducto ya terminado de 20 kilómetros entre Asdod y Jordania y ya está. Segundo, el gasoducto, que sí que aparece aquí, el gasoducto, no, tampoco aparece aquí, el gasoducto de Israel
a Egipto o de Egipto a Israel. Aquí lo que está claro es que de momento el mercado más potente y más grande exterior para Israel es el de Egipto. Pero Egipto es un país que hasta no hace mucho tiempo estaba dominado por los hermanos musulmanes. Hubo una revolución y se restauró la dictadura militar que hay hoy en día. Hay que llamarlo por su nombre. El dictador se llama Sisi y es muy abierto a toda cooperación, sobre todo política, militar y económica con Israel. Por lo tanto, no ha habido problema mayor para establecer nuevos gasoductos entre Israel y Egipto y renovar el movimiento de gas en los que ya existían. Ahora bien, aquí la paradoja es, y voy rápido, es que, como he dicho antes, en los años 2008-2012, el gas fluía de Egipto a Israel. Hubo la primavera árabe, se paró el flujo en ese sentido y ahora el que tiene excedentes es Israel, que no sabe lo que hacer con su gas, y Egipto, que tiene necesidades internas fenomenales de gas, porque Egipto se está desarrollando económicamente. No solamente en Israel hay la preocupación de que no cambie un día el régimen en Egipto, que esto es una sombra, sino lo peor de todo es que la compañía italiana Eni, ha encontrado un campo de gas en un lugar que se llama Tzor. Si puedes poner el otro mapa, veréis dónde está. Está en el límite de las aguas territoriales egipcias, lindando con Chipre, Tzor. Entonces, este pozo se descubrió nada más en 2015 a la sorpresa de todo el mundo. La compañía Shell había ya perforado en la misma zona en 10 sitios diferentes y no había encontrado nada. Vinieron los italianos y a la primera le dieron. Una cosa increíble. Entonces, en aquel momento, enseguida los egipcios dijeron a Israel, no nos interesa vuestro gas porque ya tenemos bastante. Luego, Sisi recalibró la cuestión y dijo, bueno, hasta que tengamos Tzor en marcha completamente, nos hará falta gas. Lo vamos a importar desde Israel. Y esto es lo que ha hecho, para resumir, que haya un contrato que se ha firmado hace menos de un año entre Israel y Egipto, de gran significado, un contrato de 15 años de abastecimiento por parte de Israel de 85.000 millones de metros cúbicos de gas desde Tamar y Leviatán a Egipto por un gasoducto subacuático y que no es terrestre, lo cual es menos problemático desde el punto de vista militar. Eso me lleva a hablar un poco, antes de terminar, claro está, de Egipto-Turquía. Aquí el problema es Erdogan. El problema es Erdogan porque empecemos por la realidad. Lo lógico sería llevar el gas israelí por tierra, por Líbano y Siria a Turquía, que es un mercado colosal de 90 millones de personas. Pero Israel está en guerra aún oficialmente con Líbano y Siria. La vía terrestre no es posible. Queda la vía marítima. Pero la vía marítima pasaría lógicamente por las aguas territoriales
de Chipre. Entonces, Chipre y Turquía son enemigos acérrimos por el conflicto que hay dentro de la isla. Chipre se opone a cualquier desarrollo entre Israel y Turquía que no pase por Chipre. Ahora bien, los empresarios turcos están muy interesados en el gas que Israel les puede proporcionar para desarrollar el país e incluso están dispuestos de financiar el gasoducto entre Israel y Turquía con oposición férrea de Erdogan a esta idea. O sea, lo que quiero decir es que los intereses económicos y políticos están contrapuestos en Turquía. Están contrapuestos. Erdogan tiene su visión del Medio Oriente, no voy a entrar en esto, no es mi tema, no es mi tema. Erdogan quiere, si acaso, económicamente, convertir Turquía en el eje de distribución del gas a todo el Medio Oriente y a toda Europa. Es decir, que le quiere hacer sombra a Rusia, le quiere hacer sombra a Rusia. Para esto necesita que todos los países hagan la corte a Turquía y claro, Grecia no está de acuerdo porque hay disputas sobre las aguas territoriales, Chipre tampoco, Erdogan detesta a Israel por motivos que no tienen nada que ver con la economía, Egipto no quiere que Turquía le tome el puesto porque es Egipto que aspira a ser el hub, ser el núcleo de la distribución del gas hacia Occidente. ¿Por qué? No solamente por la masa territorial y económica y demográfica de Egipto, sino porque tiene dos plantas mal usadas de licuefacción del gas ya desde hace tiempo en Damietta, Itku, en el delta del Nilo. Y nada más está pidiendo que la gente le envíe gas allí para exportar a Italia y a Europa. Entonces, estamos en una situación que para Israel es muy inconfortable, porque los dos gigantes de la zona, que son Turquía y Egipto, se detestan entre ellos. Para Israel, estratégicamente, es muy importante el que Egipto le compre gas a Israel, porque esto estabiliza las cosas y le da influencia a Israel en Egipto. Pero esto irrita a Turquía y a la hora de la verdad, es decir, a la hora de explotar Leviatán, estaría mucho mejor que sea Turquía la que le compra a Israel que sea Egipto, que además Egipto tiene su gas, ¿sí? Mientras que Turquía no lo tiene que importar de Azerbaiyán o de Rusia. Bien, esto os pone la situación en claro. Último punto, y ahora me paro porque luego me vais a matar si sigo, y es que se ha hablado mucho en la Unión Europea de la idea de crear lo que se llama en inglés Eastern Mediterranean Natural Gas Pipeline Project. Si pones el gráfico de los pipelines, lo veréis. Es la idea de Israel, Chipre, Grecia, Italia, los cuatro, cooperar para un gasoducto que saldría directamente de Israel hacia Chipre, de Chipre a Creta y de Creta a Grecia y terminando en Italia. 2.000 kilómetros de largo. Complicadísimo de construir, porque además de todo da la mala pata que el Mediterráneo es muy profundo en estas zonas de las que se habla. Habría que hacer un gasoducto a 3.300 metros de profundidad y hasta ahora las técnicas permiten ir hasta 2.000 metros sin problema. O sea que sería un desafío técnico muy gordo. Sin embargo, la Unión Europea dice que no, que adelante, que lo podríamos hacer a nivel técnico.
vamos a hacer, eso es lo que decidieron, vamos a hacer las feasibility studies, los estudios de posibilidad, se lo vamos a dar a empresas europeas de prospección o no, de estudios económicos, y ellos van a decirnos qué pasa con un proyecto gigante de 6.000 a 7.000 millones de euros, una cosa colosal, sin hablar de los inversores potenciales para una cosa tan gorda. Bien, los estudios no han sido terminados y para mí todo esto es una fantasía, porque encima de todo lo que he dicho, que técnicamente es difícil de hacer, resulta que Rusia, Turquía, los Estados Unidos y Egipto, o sea, los cuatro de estos, se oponen. Es decir, Turquía se opone porque el cuarteto este de Chipre, Grecia, Italia e Israel no lo tienen en cuenta, porque ellos dicen que Turquía no tiene vela en ese entierro, como se dice en castellano antiguo, y por lo tanto que se vaya a freír espárragos. Pero los turcos dicen que no, que nosotros, aquí mandamos nosotros en todo este área, y si no lo hacéis con nosotros, os bombardearemos. Rusia no va a bombardear el proyecto físicamente, pero va a fastidiar porque no le interesa una competencia tan directa que irrigue las economías de Europa. En el mapa de los gasoductos, ahora no está aquí, veréis que ya hay un gasoducto que se ha puesto en servicio antes de ayer, justamente hace 2 días, que es el TAP, Trans-Adriatic Pipeline, que es la continuación del TANAP, del Trans-Anatolian Project, o una cosa así, que viene de Azerbaiyán, atraviesa Turquía, empalma con Grecia, Albania, Italia. Y entonces la idea es que el proyecto este mediterráneo de Israel sea un proyecto que empalme con estos 2 gasoductos que ya tiene establecido Turquía y Grecia, el TAP y el TANAP. Bueno, esto es un proyecto fabuloso, pero claro, Rusia está en contra porque le estropea el negocio. Egipto está en contra porque le quita protagonismo a Egipto, y para acabar de fastidiar, hace ya 2 años que en Italia no quieren oír hablar del proyecto que ellos mismos propusieron hace otros años. ¿Por qué? Porque el gasoducto llegaría al sur de Italia, creo que a Sicilia, y los verdes dicen que es absurdo que en este momento que se está convirtiendo toda la industria europea a abastecerse con energía renovable, se cree un gasoducto y una central de gas ahora en este momento. Entonces siempre hay la pelea de que el gas poluciona menos que el petróleo, pero luego vienen los verdes y dicen que el gas poluciona más que los molinos de viento y el sol, ¿no? Entonces, Italia, el primer ministro ha dicho que ya tienen bastante energía, que no les hace falta más, con lo cual es quitarle a la Unión Europea y a Israel debajo de los pies el proyecto este que debía llevar petróleo israelí a Europa en 2025 y ahora no va a ser posible. Bueno, yo creo que ahora todo lo que viene podría completar, pero voy a dejar un poco de tiempo a las preguntas. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que sí, podríamos seguir. Hay 3 preguntas, o hay algunas. Me parece que muchas son de... hay 3 que son de la misma persona.
Las voy a leer las tres y sugiero que contestes las que desees. Uno, Tamar en el 2012-13 parecería que fue económica su explotación justamente por los hechos narrados Primavera Árabe. Antes de eso, ¿se pensaría que era más económico traer el gas de Egipto? Segunda, el negocio de Israel para ese gas, creo, debería pensarse para electricidad y plantas modulares que produzcan determinados productos petroquímicos y generación de electricidad, o sea, exportación con valor agregado. No sé si está de acuerdo. Y finalmente, comenta el mismo, le agregaría como aprovechamiento del gas en todo lo que sea transporte público y privado. Esas son tres y profesor, ya le hago una más que es de otra persona y con eso terminamos las preguntas y le doy lo que queda de tiempo para contestarlas. Quisiera consultarle al profesor Tobías, ¿qué opina de la influencia que tendrán los desarrollos tecnológicos en motocicletas, camiones y maquinaria de trabajo pesado que funcionan con motores diseñados especialmente para andar a GNC y GRL? Si no hará más rentables las inversiones en las plantas de licuación de gas. Bueno, hay muchas preguntas. Voy a responder un poco lo que he retenido. Vamos a ver. Está claro que la revolución tecnológica en el ámbito de los coches y de los automóviles es una buena noticia para todo productor de electricidad. Ya se ha resuelto en gran parte el problema de las baterías de los coches y la conversión para el consumidor está teniendo lugar progresivamente. Esto es una buena señal también para los que producen gas, puesto que el gas sirve esencialmente para producir electricidad, esencialmente. No olvidarse, quizás estoy diciendo cosas sabidas, en el este del Mediterráneo no tenemos saltos de agua, no hay hidroelectricidad para hablar. Es decir, que la electricidad o la haces con carbón o la haces con gas, esencialmente. Y el carbón está de capa caída y nadie lo quiere ya. Israel es el primer país que tengo entendido que este año se saca de encima el carbón sobre el cual en los años 70 se había puesto tantas esperanzas para no depender del petróleo precisamente árabe. Es decir, Israel se puso a construir puertos cargueros de carbón en Hadera, donde llegaban de Australia, me acuerdo muy bien, y Sudáfrica, alegando que esos eran países simpatizantes con Israel y que Israel no iba a tener un problema de producción de electricidad debido al carbón. Fijaros cómo ha cambiado el mundo. El carbón se ha acabado. Incluso en Israel todos los políticos están de acuerdo que ha de acabarse. Bien, entonces decir que desgraciadamente, quiero hacer reflexionar a los estudiantes, la mitad hoy en día del consumo de energía, o una gran parte del consumo de energía, quizás no la mitad, pero 40%, va al transporte aéreo. El transporte aéreo depende hoy en día, hoy por hoy, del petróleo. Yo creo que esto es la última frontera. Hasta que no se inventen aviones que puedan llevar electricidad, que funcionen con electricidad, hay para rato, como se dice. Eso de por sí mantendrá el precio del petróleo a cierto nivel, no se acabará de hundir, ¿me entiendes? No se acabará de sustituir el petróleo. El petróleo tiene cara de ser sustituido cada vez más debido a la hostilidad que hay en Occidente al petróleo y también
a la energía nuclear, por todo lo que ya sabéis. Entonces, ahí le cabe al gas un window, una ventanita para el gas. Y mucho va a depender de qué lado se ponen el público con respecto al gas. Esto es clave, esto es clave. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Había otras, ¿qué preguntas más había? La primera era sobre qué. Era sobre Tamar, que si antes de que fue económica su explotación por la primavera árabe, era más económico traer gas de Egipto. Sí, bueno, hasta que no se descubrió Tamar, Israel no tenía ninguna fuente de energía de la que se podía hablar realmente. Es decir, toda energía venía importada en forma de carbón o en forma de petróleo. Por cierto, una cosa muy interesante que yo no lo sabía antes de estudiar este tema, es que una gran parte del petróleo que Israel consume viene de Azerbaiyán vía Turquía. Y de Turquía en supertankers viene a Israel. Es decir, que en silencio, Turquía e Israel tienen mucho comercio en la dirección Turquía-Israel de petróleo, O sea, que no se entiende lógicamente por qué diablos no se puede exportar a su vez gas a Turquía, si por Turquía llega también el petróleo. Es decir, que es un capricho, por decir, del señor Erdogan. Yo creo que esto es un punto muy importante. Bueno, me refiero a la pregunta. En cuanto se descubre Tamar, deprisa y corriendo se pide a Nobel que proceda a la extracción como sea, porque, repito, daba la carambola que el señor Mubarak había sido destituido del poder en Egipto, que había venido al poder el señor Morsi, que era de los hermanos musulmanes y nadie tenía idea de cómo va a comportarse con respecto a Israel, que en la práctica no se portó mal, pero los que se portaron mal fueron los terroristas que bombardearon el gasoducto que iba de ahí. Mencionar que hubo un conflicto que sigue hasta hoy entre Egipto e Israel sobre compensaciones que Israel le pide a Egipto, porque Egipto, siendo Estado soberano, es responsable de proteger a los gasoductos del Sinai, y Egipto no lo hizo, o se hizo el tonto y se dejó que los terroristas explotasen esto. Y el resultado es que Israel perdió un dinero enorme en este asunto, porque los inversores de este gasoducto Egipto-Israel eran israelíes. Bueno, de hecho, era oficialmente polaco el señor Maiman, Víctor Maiman, pero un israelí con pasaporte polaco. Y perdió una cantidad de dinero enorme. Egipto ha aceptado ahora en tribunal arbitral pagar una compensación que Bueno, se congeló para todos, son para yo no. ¿no? Sí. Lo perdimos por unos segundos, Alfredo. No, sí, Ahora sí, está. sí. Bueno, es más o menos para decir que el paso del gas se invirtió. No se invirtió enseguida. El paso del gas se interrumpió entre Egipto e Israel. Tamar tomó la sucesión
Y ahora, desde hace 1, 2, 3 años, no, desde hace unos meses, empieza a fluir el gas desde Israel a Egipto por 15 años según el contrato. Y a este acuerdo se le da una importancia estratégica fundamental en Israel, hasta el punto que el señor Netanyahu, a mí me parece, hace lo imposible para que los otros que han perdido el dinero no hagan mucho ruido, porque esto estropea la entente Sisi-Egipto. Perdón, Sisi-Israel. Bueno, ha sido extremadamente interesante todo lo que nos has contado. Creo que ha sido un ejemplo de por qué los alumnos deberían estudiar relaciones internacionales y economía y política, todos juntos, y que tenemos que tener este diálogo interdisciplinario eternamente. Muchísimas gracias a Alfredo y a todos ustedes por asistir.